Uno de los contenidos por analizar en el curso es la economía circular en el sector hídrico. Esta es una forma de acercarnos a conocer cuál es el valor real del agua y su potencial. Entre los contenidos por analizar se encuentra, en primer momento, los paradigmas del agua, seguido por los fundamentos de la economía circular, en un tercer momento, los principios de la economía circular, para dar paso a los dos últimos puntos, que es un ejemplo de aplicación de economía circular y las conclusiones. El primer punto, hablemos un poco sobre los paradigmas del agua. En primer línea tenemos el paradigma antiguo. Este paradigma antiguo lo que se basa, porque actualmente hay algunas regiones del mundo que todavía predominan, es la extracción del agua a partir de fuentes de agua superficial o subterránea, el uso del agua en actividades humanas como actividades económicas, actividades industriales, actividades productivas o actividades básicas que hacemos día a día como lavarnos los dientes o bañarnos. Y finalmente, el último punto de este sistema lineal es el desecho, que como lo podemos observar en la imagen es la generación de aguas residuales. Y ese es un sistema lineal de cómo se comprende el agua. Este sistema lineal trae una serie de problemas. Primero, no considera de que hay un crecimiento todavía de la población y que este crecimiento de la población lo que genera es impactos ambientales. Además, con esos impactos ambientales y una creciente demanda de los recursos genera estrés ambiental. Además, en este sistema lineal no se piensa en una protección de las fuentes de agua. Todo lo contrario, se piensa en hacer una explotación y un uso desmedido de todas las fuentes disponibles. Además, no se piensa en otras formas alternativas. Como se indica en el punto 3, no se piensa en aprovechar otras fuentes alternativas de abastecimiento de agua para múltiples usos, como es el caso del agua llovida o la precipitación. Finalmente, se ha desarrollado a nivel tecnológico sistemas de tratamiento de aguas residuales donde se obtiene agua de una calidad adecuada para ser reutilizada en procesos productivos, ser reinyectada para la recarga acuífera. Sin embargo, todavía en este sistema lineal no es un punto de análisis. No es un punto a considerar. Estos son uno de los grandes peros de este sistema lineal de cómo comprender el agua. Ahora hablemos del paradigma que esperemos que gane mucho espacio y es el paradigma de la economía circular. Como les hablaba anteriormente, los sistemas de producción a nivel mundial, hay algunos que todavía se basan en este sistema lineal de extracción y de uso desmedido del recurso agua, pero también podemos decir que hay algunas regiones del mundo donde se está dando una transición entre el sistema lineal hacia un modelo de gestión basado en la economía circular. El objetivo central de este enfoque es optimizar el flujo de los materiales, la energía, los residuos, manteniendo un valor económico el mayor tiempo posible y al mismo tiempo se busca y se tiene como puntos clave el disminuir la extracción de las materias primas y reducir la producción de residuos o desechos. El sector hídrico, sin duda, requiere incentivar el empleo de mejores prácticas bajo este enfoque de economía circular. Esta transición tiene un alto potencial para reducir el aumento de las disparidades entre una limitada disponibilidad de agua y una creciente demanda de los recursos hídricos. El concepto como tal, y al hablar de fundamentos de la economía circular, primero debemos de comprender de que este es un concepto que viene desde el ámbito empresarial, que más recientemente se está incorporando a las políticas públicas
El precursor de esta forma de ver los recursos y las materias primas es Kenneth Boulding, quien afirmó que el mantenimiento de la vida humana en la Tierra depende de la aplicación de los conceptos de la economía circular. ¿Y por qué decía esto? Él fundamentaba la aplicación de la metodología y de los fundamentos de la economía circular bajo el pensamiento de que el planeta es un sistema cerrado y por tanto existe un límite de la capacidad del uso de los recursos y también existe un límite para el planeta de satisfacer nuestras demandas. De ahí la necesidad de poder regenerar los recursos y poder hacer un uso responsable de lo que nosotros en algún momento ya consideramos un desecho. Si nosotros comparamos el modelo lineal con la economía circular, podemos hacer una lista de chequeo. En esa lista de chequeo podemos encontrar diferencias considerables. Por ejemplo, la economía circular es una contraposición del modelo de la economía lineal de producción y consumo. ¿Por qué? Porque en el modelo lineal existe una extracción de las materias primas, un uso intensivo de lo que se extrae y una generación excesiva de los residuos. Este modelo lineal es una forma de limitar nuestra capacidad de supervivencia en el planeta Tierra. Porque hay que recordar que el planeta no es un medio infinito de provisión de recursos. Y por tanto, debemos de evitar todas aquellas presiones ambientales en exceso. Si pensamos en los principios de la economía circular, debemos de tener claro tres. El primero, hay que buscar una disminución de las externalidades negativas. El segundo, hay que potenciar el uso de los recursos. Y finalmente, ya con lo que nosotros usamos, debemos de regenerar ese capital natural. Porque como les decía anteriormente, si el planeta tiene sus límites y sus capacidades, si nosotros seguimos explotando con una extracción innecesaria, en algún momento se nos va a acabar el capital natural. Algunos ejemplos de estos principios de economía circular. Cuando hablamos de la disminución de las externalidades negativas, pensando en el agua y en el uso, si nosotros logramos reducir la cantidad de energía, la cantidad de contaminantes que le vamos a adicionar al recurso, por ejemplo, minerales, químicos, contaminación física, ya con ello estamos disminuyendo la carga, por ejemplo, de un sistema de potabilización de agua. Ya los recursos monetarios y técnicos a emplear para hacer esa agua apta para consumo va a ser menor. Cuando hablamos del principio de mantener los recursos en uso, es mejorar el manejo de los recursos y las reservas. Hacer uso realmente de lo que está a nuestro alcance y de lo que se encuentra disponible. Permitir aquellas actividades que según la cantidad de agua, la disponibilidad de agua, se puede satisfacer. Y finalmente, cuando hablamos de regenerar el capital natural, así como nosotros vamos y extraemos agua a un río, a una quebrada, a una naciente, se debe preservar y mejorar lo que se encuentra allí, porque en este momento constituye nuestra fuente de abastecimiento de la materia prima, que es el agua. ¿Cómo es una forma de regenerar ese capital? Invirtiendo en zonas de recarga acuífera, interponiendo límites de protección alrededor de nacientes, de cuencas, de ríos, financiando política pública que esté vinculada con el manejo del recurso hídrico y la protección. Es una forma de entender que no solamente es extraer, sino también hay que devolver y hay que usar de la forma más responsable el agua. Este es un ejemplo
de cómo podemos valorizar el agua y cómo podemos pensar en este uso después del uso. Y con esto del uso después del uso les explico un poco. Entonces acá en la imagen para describir tenemos unas viviendas, tenemos unos edificios y una actividad comercial. Cada una de estas actividades genera agua residual. Esa agua residual, vean acá cómo se intenta cambiar también el nombre. A nosotros comúnmente se nos acostumbra a decir una planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso el Banco Mundial hace la inserción del concepto de una planta de recuperación de recursos. ¿Y por qué? Porque a partir de esa planta de recuperación de recursos nosotros podemos obtener agua que luego de un sistema de tratamiento físico, químico, podemos obtener agua de calidad para poder inyectarla a procesos productivos, para poder crear espacios de lúdicos, de esparcimiento. Podemos utilizarla en otras actividades antrópicas sin necesidad de ir a explotar un cuerpo de agua superficial o un cuerpo de agua subterráneo. Además, cada vez que se generan aguas residuales, no solamente la fracción líquida, sino se acompaña de una fracción sólida. Y en el tratamiento y en la planta de recuperación de procesos, nosotros vamos a tener la fracción líquida y también vamos a tener los sólidos. Entonces, de esos sólidos nosotros podemos obtener un lodo y de ese lodo podemos potenciar la producción energética. Además, podemos hacer encadenamientos productivos porque este material puede ser utilizado siempre y cuando cumpla con todas las medidas sanitarias en sembradíos. Es una forma de darle un uso a lo que ya creíamos que había acabado su vida útil. Y finalmente el ejemplo del fósforo. La mayoría de nuestros, por no decir la totalidad de los fertilizantes empleados, tienen una base nitrogenada y una base de fósforo que tienen impactos ambientales ya conocidos. Y es distinto si nosotros podemos incorporar un fósforo en una concentración adecuada de un proceso más natural versus el fósforo y el nitrógeno que podemos inyectar o que podemos incorporar al medio ambiente a partir de una actividad agrícola. Ahora, hablemos de un ejemplo de economía circular basado en agua. El ejemplo que les traigo es un humedal artificial. Un humedal artificial es una solución basada en la naturaleza. Cuando hablamos de una solución basada en la naturaleza, es un sistema que imita un proceso que se da de forma natural en la naturaleza. Nada más que en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es imitar este proceso, pero incentivando y a partir de la acción y de la actividad humana. Entonces, para explicar de forma breve este sistema basado en la naturaleza, en humedal artificial, hay distintos tipos. El que nosotros estamos viendo y lo que es interés para esta clase es de que ustedes puedan observar que, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener el ingreso del agua residual. Este agua residual va a pasar por una cama de material rocoso. Un elemento súper importante y porque hablamos de que es un sistema basado en la naturaleza es de que vamos a tener macrófitas. Estas macrófitas, a partir de sus raíces, y en sus raíces van a estar algunas bacterias. Estas bacterias se van a hacer cargo de la degradación de la materia orgánica que está ingresando y además, como tal, las plantas van a inyectar oxígeno. Es una forma de replicar el proceso que se lleva a cabo comúnmente en la naturaleza, nada más que creado por el ser humano. Y el por qué es un ejemplo de economía circular. Si les hago la pregunta, ¿cuál es el sistema que se utiliza en sus viviendas? Posiblemente la mayoría me va a responder un tanque séptico, porque un 78% de la población costarricense utiliza tanque séptico. Algunos me dirán un sistema de alcantarillado que dirige el agua residual hacia una planta de tratamiento. En cualquiera de esos dos escenarios, la pregunta natural que tenemos que hacernos es, ¿qué pasa con el agua que ya es tratada? ¿Recibe otro uso? ¿O va directo a un río? ¿O en el caso del tanque séptico va a un lecho? Perdemos recurso.
perdemos el recurso agua. En este caso, con los humedales artificiales, nosotros podemos hacer una extracción del agua empleada y a partir de esta extracción del agua que ya recibió un tratamiento y que tiene calidad para poder ser utilizada en riego, para poder ser utilizada en sistemas de limpieza de superficies, y es una forma de valorizar un recurso que ya se consideraba un desecho. Por esto, el humedal artificial es un ejemplo de economía circular, porque se le da una revalorización al agua residual. Si nosotros queremos abrir todavía más la sombrilla, y en este que abrimos la sombrilla pensamos en las políticas internacionales, tenemos que fijar nuestra mirada hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible. A la hora de vincular la economía o este ejemplo de economía circular como es un humedal artificial con los objetivos del desarrollo sostenible, podemos encontrar que tiene vinculación con 6 de ellos. Con la buena salud, ¿por qué? Porque ayuda a reducir la contaminación de fuentes de agua para consumo humano. Ya no se va a dar una descarga directa de aguas residuales al suelo, que puede llegar a un agua subterránea. Luego, este biosistema permite tratar las aguas residuales y permitir su reuso. Una vinculación directa con el objetivo 6 que habla sobre la necesidad de que la población tenga acceso a agua potable y a saneamiento. Con el objetivo 7, a partir de este proceso se genera biomasa que puede ser utilizada como un recurso bioenergético. Si lo vinculamos con el objetivo 11 lo que nos dice es, procuren tener ciudades y comunidades sostenibles. Una forma de tener una comunidad sostenible, y pensando en un país donde tenemos muchísimos tanques sépticos que se desconocen su funcionamiento, es poder construir un sistema basado en la naturaleza que nos permita hacer un aprovechamiento de un agua residual tratada. Hablemos de un agua regenerada. Luego, con respecto al objetivo 12 y el objetivo 13, hablamos sobre el consumo responsable porque se da una revalorización del agua, y el objetivo 13 hablamos de la lucha contra el cambio climático y es porque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por estas razones, una aplicación basada en la naturaleza tiene amplios beneficios para las comunidades. Finalmente, como conclusiones, el modelo de economía lineal no es compatible con la gestión sustentable de los recursos naturales, en especial con los recursos hídricos. Los principios de la economía circular plantean una serie de transformaciones y mejoras para reducir las presiones sobre los recursos hídricos derivadas de cuáles actividades, de las actividades de producción, de consumo, de generación de residuos, de servicios. Además, la economía circular aplicada al sector hídrico es una oportunidad para mejorar, para aplicar la tecnología necesaria para una gestión más eficiente del agua. Además, es una oportunidad para impactar de forma positiva a la sociedad y los ecosistemas. Eso sí, la implementación de estos principios de economía circular, de los fundamentos de economía circular, demandan la colaboración entre el sector estatal, el sector privado, la academia, los ciudadanos. Todos debemos armonizarnos en la búsqueda de este uso responsable del agua.